Este episodio llega a ustedes gracias a The Color by Nicadón, Baskin Robbins, Sánchez y Curiel Arquitectos, AGECO Ingenieros y Arquitectos, Cristóbal Valdés y Asociados, Arquitectos Urbanistas, y es una producción de Contraste Visual y CB Studios. Urbanística es un espacio para conversar y aprender sobre el entorno natural y construido de la ciudad de Santo Domingo, desde la perspectiva de que todos los usuarios somos expertos en nuestra ciudad. Con estas conversaciones, procuramos ofrecer nuevas formas de observar y comprender nuestras experiencias urbanas, crear sensibilidad como una forma de apostar hacia una mejor calidad de vida para todos. Bienvenidos a este último episodio de la primera temporada de Urbanística. Claudia y yo estamos muy contentas con el desarrollo de este proyecto, muy agradecidas con ustedes, nuestros oyentes, con los participantes, todas estas personas que han venido y han dedicado de su tiempo y han puesto tanto entusiasmo en estas conversaciones que hemos tenido. Y por supuesto también muy agradecidas de nuestros patrocinadores que han confiado en nosotras. Claudia y yo quisimos hacer este capítulo para un poco recoger los aprendizajes y las ideas que hemos tenido en estas conversaciones. Bienvenida, Claudia. Gracias, Michelle. Muchas gracias. La verdad que sí que yo estoy personalmente súper contenta. Y ha sido toda una aventura que me ha dejado como con muchas ideas. Tengo la cabeza así como media Efervescente. efervescente, exacto, bien estimulada. Y no solo por las conversaciones en sí, que sí han sido súper estimulantes, sino también el ver cómo lo ha recibido la gente y cómo hemos recibido mucha retroalimentación de que es un espacio importante y necesario para los ciudadanos de la ciudad. Y eso de verdad que es muy gratificante porque con esa intención fue que lo hicimos, ¿verdad? Y lo ideamos. Sí. Mira, y en términos de nuestras reflexiones, yo quería tal vez empezar puntualizando una que es obvia hasta cierto punto, pero que vale la pena puntualizar en el sentido de que este podcast quisimos enfocarlo en la ciudad y no solo hablar de urbanismo en términos generales. Y fue interesante como en muchos de los episodios, muchos de los temas, pues obviamente tuvimos que expandir la geografía de la conversación. Y es importante entender eso, que la ciudad no existe en un vacío, no existe, ella no es sola, sino que obviamente está conectada con el resto del país en muchos aspectos que son algunos físicos y otros, bueno, pues en términos, todo lo intangible que hemos hablado antes, o sea, lo cultural y el tema de las leyes, y por ejemplo, cuando hablamos del marco legal, que hablamos sobre la necesidad de que no haya tanta segmentación también en términos de qué cosas aplican dónde, sino que haya como un continuo y una forma de ver el territorio que es coherente, no solo ubicado a un sitio. Es interesante que eso que tú mencionas, porque aunque primordialmente tenemos a la ciudad de Santo Domingo como laboratorio, no menos cierto es que hemos tenido que conectar. Ha salido en todos los episodios que tenemos que ver a Santo Domingo en su contexto, Ujú. a pesar de que el objetivo primordial ha sido Santo Domingo como laboratorio. Sí, y bueno, eso está lo de los recursos naturales. Hablamos mucho, yo pienso que quedó claro que hay una forma de ver lo de los recursos naturales que tiene que ser un poco actualizada, de no solo de que la naturaleza es linda y nos produce bienestar y nos hace sentir mejor, sino de que precisamente por todo eso es parte de una infraestructura de nuestra vida humana y que realmente eh, va desde el verde en sí, los parques, pero también que eso necesita llegar a las calles y que haya verde en nuestras calles, y que eso se vea como todo una infraestructura que ayuda a tener mejor calidad de vida. Y obviamente está la parte del agua, A mí me pareció muy interesante cómo lo enfocó Patricia Cuevas al hablar de los recursos naturales como el ABC de la ciudad.
es decir, donde todo comienza. Y Correcto. se refiere un poco a lo que veníamos hablando de antes, de cómo todo se conecta. Entonces, aunque tengamos un punto de estudio, de enfoque, eso tenemos que referirlo a todo y ese todo empieza por la naturaleza. Así es, así es. Y yo me he quedado con varias ideas de cómo podemos seguir abordando esa relación, ¿verdad? Porque no, tal vez no hemos tenido la oportunidad todavía en los episodios que hemos tenido hasta ahora, pero hay definitivamente muchos estudios a nivel internacional del efecto del entorno urbano en la salud mental, física de las personas. O sea, y por ejemplo, hablando yo siempre me sorprende un poco, yo que tengo tantos años viviendo en Nueva York, como que mis 10.000 pasos yo lo hago viviendo mi vida en la ciudad, porque hay que caminar para subir y bajar y llegar a los sitios. Y, por ejemplo, he tenido conversaciones con amigos, con amistades aquí, que me cuentan de la necesidad de levantarse súper temprano para ir a un parque, para hacer su ejercicio y entonces después hacer su vida, porque ya en el resto de su día a día no tienen oportunidad de moverse, de caminar. Ahí te puedo hacer la historia de mi hija, que cuenta los pasos también, Mm, que las veces que hemos estado de viaje supera la cantidad de pasos que tiene que hacer. Sin embargo, cuando está aquí, todos los días, termina caminando en la casa. Tú la ves dando vueltas, sigue, sigue, porque no termina. Entonces ahí es que ella termina sus pasos. Entonces ahí, con una sola persona que tiene las dos vivencias, se puede ver claramente esa situación. esa necesidad. Y en ese sentido es como tú misma has dicho antes, o sea, la calle es nuestro espacio público fundamental, en el sentido de que si tu hija pudiera bajar y sentirse cómoda dando 2 vueltas Ir al colegio a pie. o Tan bueno, sencillo como ir al colegio a pie. está bien, pero vamos a decir que ella al final del día diga a las 7 de la tarde, 8 de la noche, diga, mira, yo voy a bajar 15 minutos a dar vuelta aquí, que tenga la infraestructura para poder hacer eso. Y Fuera, mira que nosotros tenemos un parque cerca, lo usamos, pero el tema siempre es cómo llego al parque. Tengo que exacto, caminar directamente en la calle porque no hay una acera digna para yo llegar hasta el parque donde puedo entonces caminar. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante un tema que surgió en todos los episodios también, y es el tema del conocimiento. sí, Es decir, surgió en varios episodios. No podemos amar lo que no lo que no conocemos. conoce. No podemos valorar lo que no conocemos. Y en ese sentido, me acuerdo mucho del episodio del agua, Ujú. donde comentábamos que es muy fácil tú abrir el grifo de tu casa y pensar que el agua viene por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, no, eso viene de un recurso natural y que es finito, y que en el caso de nosotros, muchos lugares de nuestras ciudades no reciben agua diariamente. Pero como llega a tu grifo, tú crees que llega diariamente, pero no es cierto. Sí. Entonces, es importante, y yo creo que eso es una de las grandes satisfacciones que nos ha producido este proyecto, y es que podemos llevar información a nuestros oyentes, un poco explicar de dónde vienen las diferentes infraestructuras que nos nutren en la ciudad. Sí, claro, que no es solamente una opinión, es realmente un entendimiento. Y definitivamente la intención es esa, que a partir de entender algo mejor, pues nos podamos comportar mejor. Mira, y eso es tan importante porque no solo está la parte del agua, que es un recurso, vamos a decir, pero eso permea en lo mismo que estábamos hablando, me acuerdo del episodio con José y Natalie, de cómo José explicaba la importancia de tú conocer a los vecinos, o sea, eso también es parte de esa em, vamos a decir, de conocimiento, ¿verdad? De que no es un conocimiento intelectual, es un conocimiento práctico, de, de incentivar a la gente a que eso nos va a traer más paz, más tranquilidad, más sentido de pertenencia, Seguridad. más seguridad, más percepción de seguridad, absolutamente. Eh, y, y al final pues sentirnos apoyados dentro de un entorno comunitario en vez de yo tengo que romper brazos para lograr mi vida, sino que yo puedo crearla de una forma comunitaria. Otro de los temas que salió en todos los episodios fue el tema de la ciudad regenerativa. O sea, Mm, esta ciudad, esa visión positiva, diría yo, de ciudad,
que al final cada uno de nuestros invitados nos dejaron. O sea, creo que se establecieron cuáles son los desafíos que tenemos como ciudad en los diferentes sectores, pero todos quedamos de acuerdo en cada uno de los episodios de que no todo está perdido, Mm. de que hay una posibilidad de regeneración y que eso, aunque los proyectos estructurantes, como se han llamado, lleven más tiempo, no menos cierto es que en un lapso corto de tiempo, pues pudiéramos tener una mejor ciudad si se hacen intervenciones que sean catalizadoras de otras intervenciones y que produzcan al final esa calidad de vida que andamos buscando. Sí, y muy ligado a eso estuvo también esa idea. A mí me encantó cuando Angurria dijo en su experiencia en términos del mercadeo y del desarrollo de marcas, de cómo él pudo hacer una conexión con su identidad, ¿verdad? Y con la experiencia de su día a día, de dónde él viene, de la gente que él conoce, de lo que él ha visto. Eh, y a mí me encantó, eso me llegó mucho en el sentido de que realmente cuestiono eh, cómo aplicamos eso a la construcción de nuestro entorno. David comentó también sobre eso cuando él hablaba del ecosistema en el que se desenvuelve la gente en los barrios Ujú. y cómo incluso su ingreso personal de algunas habitantes de esos entornos, pues depende de ese ecosistema y que al tú sacarlos de ese entorno, pues entonces se ve no solamente su estructura social, pero también su estructura económica afectada. Claro, están completamente interconectadas. Exacto. Y de hecho, eso, los que hacen teoría de esto, de las cuestiones urbanas, eso se ha analizado mucho precisamente de cómo uno de los grandes beneficios del cohabitar a nivel urbano es precisamente esos encuentros con personas que tal vez tú no te encontrarías en tu día a día, pero que hay espacios donde esos encuentros puedan suceder y eso exponencia nuestra capacidad de desarrollar ideas, de expresar nuestra creatividad, porque hay unas conexiones ahí que entonces traen nuevas ideas o traen la innovación en términos de cómo vivimos. Y el desafío entonces de mucho planificar y quedarnos cortos en el hacer, yo creo que Bueno, ese sí fue un tema es un tema recurrente importante. y acalorado, si se quiere, en algunas conversaciones, de Sí. que tenemos muchas leyes, muchos planes, muchos proyectos, y quizá lo que nos ha faltado un poco ha sido la gestión Ujú. y el hacer que estas cosas pasen. Por eso yo creo mucho en esas intervenciones de abajo hacia arriba, que vienen mucho desde la sociedad. Por eso de abajo hacia arriba, desde la sociedad hacia el gobierno. Aunque algunos de nuestros invitados decían que, por supuesto, esos proyectos estructurantes sí tienen que venir desde arriba para que tengan un impacto más colectivo, ¿verdad? Sí. Pero Pero Michelle, ahí viene un tema que yo creo que ese sí es verdad que fue el que rompió. O sea, ese estaba en todos los episodios, que fue el tema de la visión. Entonces, tal vez podemos entrar un poquito en esa, desarrollarlo un poquito en el sentido de que eh, el desafío está no solo desde la parte de arriba hacia abajo, como tú dices, en términos de la implementación y de todo lo que significa en términos de costo, de tiempo, de ganancia política, de quién hizo qué, que eso sí, definitivamente es parte, eh, pero también está en nosotros como ente ciudadano el poder entender esas cosas y participar y poder decirle a nuestros, no solo hacer, que obviamente hay intervenciones que es de abajo hacia arriba que son importantes, pero hay sobre todo una necesidad de que la gente se envuelva en estos temas, en el sentido de poder expresar cuáles son sus deseos, cuáles son sus necesidades frente a la sí, ciudad. porque definitivamente yo creo que algo que nos llevamos de estas conversaciones también es que esa visión de la que hablamos debe ser una visión consensuada. Quiere decir, no tenemos que estar todos de acuerdo, porque jamás vamos a poder estar Claro, sí. todos de acuerdo, pero sí tenemos que tener una visión que se haya socializado
y que esté todo el mundo, digamos, en la misma página de que esta es la ciudad que queremos. O sea, como unos objetivos, como unos principios que entonces rijan esa ciudad y en base a esos principios, entonces todas las acciones que se hagan, pues entonces de respuesta a esa visión que tenemos. Y yo creo que una cosa en la que quedamos, por lo menos todos de acuerdo, y no solamente todos los que participaron en las conversaciones, pero también las retroalimentaciones que hemos obtenido, es que queremos una ciudad donde el peatón tenga una mayor dignidad, Sí. donde uno pueda caminar en la calle, donde uno pueda accesar a una edificación sin tener que pasar por un estacionamiento, donde yo tenga sombra para caminar, donde yo tengo un sistema de metro que funciona, que es eficiente, pero al cual no puedo llegar. Ujú. Entonces, un poco lo comentaba Patricia también. Yo tengo un Maserati, yo tengo un Volvo, yo tengo un Mercedes-Benz. Una cápsula con aire Yo tengo una cápsula con aire acondicionado, pero no tengo forma de llegar. Tendría que tener un helicóptero para llegar cuando salgo a las 6 de la tarde o a las 8 de Pues la mañana. mira, y eso hay que decirlo bien bajito, porque eso no se puede incentivar. O sea, eso yo pienso que añadiría a un nivel de caos máximo, en términos también de cómo eso entra en conflicto tal vez con esa idea de una ciudad humana y de una ciudad peatonal, una ciudad que se disfrute. O sea, no, la privatización y el confort personal eh, no puede ser en el tope de esa pirámide, ¿verdad? Sino realmente El bien común. el bien común. Sí, tenemos que hacer pequeños sacrificios. Y ojo, eso no significa que cada quien no pueda tener sus lujos y Claro. lo que queremos son opciones. Que Ujú. si yo quiero irme a pie, me pueda ir a pie porque la estructura me lo permite. Pero si me quiero ir en mi carro, me puedo ir en mi carro también. Entonces, lo que queremos son opciones, que la gente tenga opciones para moverse en la ciudad, para vivir la ciudad de otra manera. De hecho, mucho del trabajo en que yo participé en Nueva York, nosotros tenemos mucho esta discusión, porque cuando, por ejemplo, se sacó la nueva red de ruta de bicicletas, que tuvo que haber toda una conversación con los habitantes, con la gente de Nueva York, teníamos, o sea, le estábamos tratando de explicar que no es que estamos penalizando a un usuario versus dándole más lujo al otro. Tenemos un recurso de una calle que es finito, o sea, tiene unas dimensiones X, y ese recurso hay que administrarlo, pero todos tenemos derecho de acceso a la ciudad. Entonces, tal vez para poder, y en realidad, medimos nuestro nivel de riqueza en tener esas opciones. Porque si yo hoy decido caminar y mañana decido montar bicicleta y el otro día necesito ir en un carro, el yo tener todas esas opciones es parte de lo que le añade valor y riqueza a mi estilo de vida, a mi calidad de vida. Y eso que tú dices ahora me acuerda un episodio que nosotros vamos a tener que hacer, que no lo hemos hecho. O quizá un segmento dentro del episodio, de entender por qué la ciclovía de la ciudad de Santo Domingo no funcionó. No han funcionado. Pero No ha funcionado hasta ahora. exacto, eso es materia de un Eso lo vamos a hacer. episodio o parte de un episodio, Eso lo pero vamos a tenemos hacer. que abordarlo. Mira, Michelle, otro tema recurrente y tal vez un poco enmarcado en lo que nos compartió Yomaira en términos de, a mí me encantó y ella tiene toda la razón, yo descubrí con ella que yo tengo un derecho constitucional de acceso a una calidad de vida que me impulse a vivir mi vida y a expresar o sea, mi mejor versión, ¿verdad? Así es, y si nosotros no nos ponemos a ver un poco del tema que estábamos hablando ahorita, nosotros tenemos muchas leyes. Mm. Desde 1944, donde se promulga la primera ley que tiene que ver con ordenamiento territorial, urbanístico, la ley 675, hasta la 368 que fue promulgada en el 2022, que es la tan esperada ley de ordenamiento territorial. Entre esos 2 años tenemos una gama pasando por la de medio ambiente, la 6400, que también tiene mucho que ver con el territorio. Tenemos una gama de leyes. Y como lo vimos con Yomaira, esas son las leyes, pero debajo de eso hay una serie también de instrumentos que nos sirven, digamos, para organizar el territorio. Pero sin Para gestarlo.
en principio. Pero si no hacemos que esas cosas pasen, como teníamos la ordenanza del 98 del Polígono Central, Mm. ¿qué sería ese otro episodio, Claudia? ¿Qué sería del Polígono Central si esas reglamentaciones que se hicieron en 1998, que debían por la misma reglamentación revisarse cada 5 años, como fuera el Polígono Central de la ciudad de Santo Domingo? Sí, claro. Yo creo que eso no es solo un tema pendiente aquí. Yo pienso que es un tema pendiente que tal vez podemos trabajar con alguna universidad que esté interesada de realmente empezar a visualizar eso, porque yo pienso que la parte de la visualización y parte importante del entendimiento de esas leyes, o sea, y tal vez no solo a nivel verbal o a nivel intelectual, pero sino al final estamos hablando de un espacio y los espacios se definen Claro. y para eso existen las visualizaciones. Y eso es muy importante porque al final del día, y lo veníamos hablando también con el tema de la visión, em, las reglamentaciones no se hacen para molestar a nadie, No, sino por el contrario, para lograr ese bien común del que hablábamos, donde tienen que haber una serie de sacrificios, pero al final del día, si a ti te va mejor en la ciudad, a mí me va mejor en la ciudad. claro. Entonces hay una visión de conjunto que hay que ver, eso por un lado, pero por otro lado, hay que entender cuál es el espíritu, cuál es ese principio que hablábamos anteriormente de la ley. Y si nosotros nos enfocamos brevemente en el polígono central, el espíritu de esa ley era que las personas pudieran caminar en la calle, por Claro. eso se ampliaban las aceras. Claro. Pero los inversionistas, los desarrolladores inmobiliarios lo han visto como una agresión hacia su Su derecho propiedad. de Claro, desarrollo de propiedad. porque entonces lo ven como que tengo menos cantidad, pero no valoran la calidad que esa menor cantidad de desarrollo les está dando con una serie mayor. Y Bueno, al pero final, espérate, porque no es menos cantidad tampoco. O sea, los números en términos de cómo tú calculas la cantidad de desarrollo que tú puedes tener en un lote, no está penalizada, bueno, lo que pasa es, sino que tú ocupas menos espacio dentro de ese lote correcto. para crear algo, un ambiente, como tú dices, una calidad espacial que realmente nos funcione a todos. Correcto, y al final del día, eso lo que se traduce es en plusvalía. O sea, Claro. lo que hablábamos, que ha surgido también en los otros episodios, es que no es menos cierto que queremos tener una ciudad bonita, una ciudad caminable, una ciudad que en términos urbanos sea funcional, pero también queremos que el sector inmobiliario se lucre de eso. Y Absolutamente. una forma de lucrarse es lograr ambientes que generen plusvalía económica. Y entonces ahí hablamos y caímos en varios proyectos. Mencionamos entre ellos el del distrito de diseño, donde vimos cómo el peatonalizar esa calle producía plusvalía para las personas que estaban en esa calle, Es negocio, así claro. como las otras personas que viven en la zona. Sí. Hablamos de proyectos como el Del de Festival Calle, que el no de es Festival Calle también, donde también se habló del tema de la plusvalía económica que eso generó para la ciudad nueva. Y ahí, por ejemplo, también hablamos de esa parte de tener ese acceso a la ciudad, en el sentido del mapa mental, de qué hay, dónde, que empieza a generarte más riqueza y oportunidad de tener experiencias distintas en la ciudad, fuera de tu día a día. De estar expuesto a nuevos entornos, a nuevos barrios, a nuevas ofertas. Y otra cosa también que me parece muy interesante dentro de los ejemplos es lo que mencionaba Patricia de San San José José. de Ocoa, porque muchas veces decimos los dominicanos, cuando vamos fuera podemos hacer las cosas, pero cuando estamos aquí no. Sin embargo, es un ejemplo muy claro donde en ese sitio que ella decía, no era Suiza, era República Dominicana, pero la gente hacía fila, la gente estaba organizada. Tenía residuo cero, eso a mí me dejó bastante sorprendida, la verdad, de usar o entender el residuo como un recurso y no como basura, Correcto. que eso es súper importante. Vamos a la pausa y venimos en un momento. Baskin Robbins, tu momento refrescante en la ciudad. AGECO, ingenieros y arquitectos, ingeniería y tecnología con excelencia. The Color by Nicadón, somos soluciones expertas en pintura y terminación.
Bienvenido de vuelta. Mira, Michelle, yo quisiera que habláramos un poquito sobre las preguntas rápidas slash sorpresas que estuvimos discutiendo, porque la verdad que hubo mucha riqueza ahí de ver cómo todos percibimos la ciudad. Y nuestra primera pregunta que siempre era, ¿cuál es la palabra para describir la ciudad? La verdad que para bien o para mal, la mayoría fueron de una connotación negativa. Sí, correcto. Muchos hablaron del caos, que es la ciudad. Creo que esa palabra surgió varias veces, pero creo que también hubo en muchos casos una potencialidad. Sí. Se dejaba sentir una esperanza, quizá es la palabra, y que creo que es interesante también, que entendamos que a pesar de que, y como lo dijimos en algunas ocasiones, que la ciudad quizá ha colapsado y Ya no hemos dado no nos cuenta. hemos dado cuenta, pero hay esperanza, porque ese colapso, me acuerdo que lo hablamos en el episodio de Patricia, era un momento, un punto de inflexión, Claro, una un- oportunidad. una oportunidad, correcto. Ujú. Mira, y ahí también algo que me surge interesante de esas respuestas es el darme cuenta de que en muchos de nuestros invitados y nosotras mismas, nuestras referencias en términos de pensar en la ciudad que uno quiere, que va un poco o sea, la parte esperanzadora de esa ciudad, em, los referentes no están dentro de la ciudad, están en otro país, en otra ciudad, en otro entorno, tal vez dentro del país. Y eso para mí es una llamada urgente, realmente, de que sí, hay otras necesidades que no se están cumpliendo. Sí, hay un llamado de atención, incluso en el primer episodio, cuando tú y yo contábamos nuestra experiencia y cómo nos motivamos a hacer lo que hacemos, le hacíamos referencia a las vivencias que hemos tenido en otras ciudades. Sí. Entonces, definitivamente es un llamado de atención y esperanzador en el sentido de que hemos vivido otras experiencias que pudiéramos traer tropicalizadas, como se dice, o aplatanadas Mm, para que funcionen aquí. Quiere decir, no traer algo e implementarlo, traído sino con los moños, como exacto, decimos. sino algo que pueda funcionar, ejemplos que podamos adaptar a nuestra realidad y a ese entorno y ese contexto que hablábamos desde el principio. Otra cosa interesante fue la segunda pregunta, los colores. Los colores. Tenemos que hacer, digamos, una carta de colores, si se quiere, porque definitivamente la gama fue bastante amplia, Sí. desde azul y Aunque hubo verde. bastante grises. Hubo bastante grises, pero esos grises, interesante, y ahí vuelve a salir esa visión de esperanza. Muchos dijeron gris verdoso, Mm, gris azulado, gris, es decir, un gris que podía transformarse si se hacían una serie de cosas. Entonces, pero me acuerdo de colores que me impactaron, como que se mencionaron pocas veces, como el lumínico que mencionó sí. Poteleche en el episodio de arte, y el amarillo que surgió también, el naranja, que Ujú. surgieron en algunos, el naranja que venía de la ciudad creativa, Sí. que lo mencionó Yomaira en ese capítulo también, que fue muy interesante. Es decir, que toda una gama de colores que podemos ver las diferentes opciones que es nuestra ciudad a través de estos colores. Ujú. Y yo pienso que también a eso enfatiza algo que nosotros tal vez promovemos, pero en el sentido de que de eso se trata, la ciudad, o sea, es la diversidad de opiniones, de forma de ver, lo que hace que las ciudades sean entes tan dinámicos y tan interesantes. Y ricos, exacto. Y Ujú. eso nos lleva a la siguiente pregunta, que hablábamos de cuál es la intervención más urgente en la ciudad de Santo Domingo. Y me parece muy interesante porque creo que cada uno de los invitados lo llevó a su ámbito, Ujú. con lo cual tenemos prácticamente un Un decálogo. mapa, un mapa. Claro, tenemos un decálogo, o sea, 10 ideas que se pueden hacer en la ciudad que abarcan diferentes contextos, diferentes estructuras, que si las 10 se hicieran, tuviéramos una ciudad espectacular, la ciudad que realmente todos queremos. Entonces me Ujú. parece muy interesante
Y me hace repensar, porque esas preguntas nos las hicimos tú y yo al principio también. Ujú. Entonces, si ahora tú me preguntaras a mí, ¿cuál es la Dime, Michelle, ¿cuál sería la intervención más urgente para la ciudad de crear, Santo Domingo? crear una visión de ciudad? Definitivamente. Crear una visión de ciudad consensuada, que sea el norte de todas las acciones que hagamos y definitivamente dentro de esos nortes tiene que estar la ciudad para el peatón, una ciudad más humana, una ciudad más digna de poder vivirla de otra manera. Eso me hace pensar, Michelle, en que lo hemos hablado mucho, pero tal vez enfatizar ahí, de que esas visiones tienen que tener como unos principios, lo que se llama unos principios de diseño, unos principios que definan esa direccionalidad, como tú dices, en el sentido de que si es una ciudad caminable, ¿qué es lo que eso significa en el día a día? Y eso lo hablamos un poquito con los Gustavos en el episodio sobre arquitectura urbana, de que no es solo, ok, sí, necesitamos una buena acera, pero también necesitamos que las paredes que definen ese entorno público sean agradables y que tengan gente en el primer piso, que hayan ojos en la calle, que hay una serie de estrategias de diseño que pueden ser parte de la normativa si se llega a esa decisión como ciudadano de que sea realmente una ciudad que pone al peatón en el tope de esa pirámide, como Claro, tú dijiste en el primer capítulo. y recordando esos capítulos también, si pensamos en el de David Arbona, que hablaba mucho sobre la participación, Mm, pues pudiéramos, si hay una ciudad donde sus decisiones se presentan de una manera más entendible a la ciudadanía, pues la ciudadanía tendría una opción de participar más en la toma de decisiones y sería una ciudad entonces más democrática y probablemente más humana, porque al final del día lo que vemos es que la gente quiere vivir la ciudad de otra manera, de una manera más humana. sí. Y si pensamos, por ejemplo, en el capítulo también de José y Natalie, que abordamos básicamente lo de la movilidad, pues definitivamente una ciudad donde haya más opciones para el peatón y para la motocicleta, hablamos en esa opción también, de una manera más eficiente, no de la manera en que ahora mismo tenemos la motocicleta, pero esas opciones de patineta, motocicleta, bicicleta, o sea, diferentes formas de tu poderte mover en la ciudad. Sí, sí, sí. No, y eso me acuerda a Marcos Barina cuando él mencionó la creación de espacios verdes, que es parte de la ley del territorio ahora, y de cómo eso se va concatenando a medida que del territorio crece, y lo importante que eso sería. Y pensando en Marco, cuando le preguntamos sobre la intervención más urgente, él dijo que su intervención era dinero. Sí. Y eso a mí me encantó, eso a mí me puso loca, porque la verdad es que al final se trata de eso, de qué es lo que vamos a priorizar con los recursos económicos que tenemos para crear qué, ¿verdad? Y eso me acordó yo estuve en Ámsterdam en un viaje de universitario ahora en el verano, y la ciudad de Ámsterdam hizo eso, ellos se plantearon hace 100 años, a medida que, no, bueno, la verdad que la fecha no la recuerdo, pero la ciudad empezó a comprar la propiedad de la ciudad, y eso lo que le ha dado es un nivel de incidencia en lo que puede, en cómo crear la ciudad, que eso es impresionante porque realmente el costo de la tierra entonces es mucho más barato y eso facilita pues crear mucho más espacios que son para lo que la gente lo quiere. Y otra opción dentro de ese dinero es el aporte del sector privado hacia la ciudad. Sí. De diferente manera, y un ejemplo de los tantos que puede haber es lo que ha pasado recientemente en la ciudad de Santo Domingo con los parques, que se ha logrado que sean contribución del privado. Y el público, que es la alcaldía, ha logrado espacios de calidad para su gente. Entonces eso es un ejemplo más, pero como eso existen muchísimos, y lo hablamos también un poco en el episodio de Los Gustavo, donde hablamos de la plusvalía que pudiera la ciudad generar para crear mejor ciudad. Entonces Sí. es interesante como todas las opciones y cómo las diferentes opciones se van concatenando, las Ujú. diferentes ideas,
para producir proyectos que pudieran ser interesantes para la ciudad. Ujú, así es. Y bueno, al final también, esa para mí era una de mis preguntas favoritas, porque es la que nos pone a soñar, vamos a decir, pero la parte de qué va a qué cataliza cualquiera de esas intervenciones. Y para mí, la verdad que me encantaron todas las respuestas en el sentido de que van en esa misma dirección. Es al final el tu poder vivir una cultura caribeña. Patricia hablaba de cómo nos estamos perdiendo la mitad de la fiesta en términos de vivir en una ciudad, porque no tenemos, nuestra vida nocturna está muy disminuida, de aprovechar esos espacios tropicales, las terrazas, y esos espacios que nos hacen vivir en comunidad. Y en el trópico la fiesta no es solamente por la noche, la fiesta es diurna también, desde que amanece se está fiestando, o sea que no es solamente por la noche. Sí, sí, no, pero ella, exacto, ella hablaba más en términos de que el no tener una ciudad caminable puede ser la mitad de la fiesta, poder Correcto, acercarnos, correcto, poder conocernos. correcto. Y yo creo entonces, Claudia, que deberíamos de finalizar como comenzamos, con este entusiasmo y este agradecimiento que nos ha producido este proyecto. La verdad es que nosotros nos vamos con muchas ideas, con muchas potenciales episodios Episodios. que podemos desarrollar como producto de estas enseñanzas que hemos adquirido. Y queremos entonces motivarlos para que nos dejen sus comentarios, para que nos dejen sus impresiones, para nosotros poder alimentar esa segunda temporada que viene muy pronto y que queremos que dé respuesta a todas las inquietudes que ustedes puedan tener a raíz de Temporada. esta primera temporada. O sea que si no estás al día, tienes la oportunidad de escuchar todos los episodios, para que también te pongas al día, seas parte de esta conversación, nos dejes tus comentarios y nos digas qué tipo de información, de curiosidad, de hasta queja, en términos de nosotros buscar personas que podamos tener estas conversaciones y empezar a seguir, no a empezar, a seguir aprendiendo de tanta gente valiosa, con tanto conocimiento, porque eso también es algo que hemos querido eh, exhibir, darle visibilidad, perdón, de que aquí hay mucho profesional con mucho valor, con mucho conocimiento, súper bien formados, que tienen toda la intención de aportar de una forma positiva. Y en ese sentido también aceptamos cualquier sugerencia de un personaje que ustedes quieran que traigamos aquí, que también es absolutamente válido. Pues Sí, totalmente. Así que gracias por acompañarnos en esta temporada y nos veremos muy pronto. síganos en nuestras redes, en YouTube, en Spotify, en Amazon Music y denle like y también a la campanita de YouTube. Muchas gracias y nos vemos en la próxima temporada.